Bienvenida a este podcast de divulgación sobre hormonas. Un podcast que te acompañará en cada episodio a cuidar de tus hormonas un poquito más cada día. Mi nombre es Marta León y venga, comenzamos. Bienvenida a el primer episodio de una serie especial. Si me estás viendo a través de YouTube, te darás cuenta de que estoy en otro escenario diferente y es que, bueno, estoy grabando este episodio fuera de mi residencia, de mi casa, del lugar donde siempre normalmente suelo grabarlo, porque estoy de congreso. Entonces he aprovechado que tengo la tranquilidad, ¿no?, de una habitación de hotel para grabarte este episodio y además con un solecito que no lo estás viendo, pero un solecito precioso del atardecer que, bueno, que justo me acompaña mientras grabo este episodio. Pero más allá del lugar en el que estoy y del solecito que me está dando, yo de lo que quiero hablarte es de una nueva serie especial en la que vamos a adentrarnos a partir de hoy, a partir de esta semana. Y es un tema que me habéis pedido muchísimo desde hace tiempo, y es cómo las píldoras anticonceptivas afectan a nuestro ciclo menstrual y en realidad qué implica esto para nuestra salud. Así que quédate por aquí, ajusta tus auriculares porque aunque no estés tomando la píldora, esta información te interesa por el simple hecho de ser mujer. Fíjate, a final de 2023 hice una breve encuesta a través de redes sociales, ¿no?, de Instagram sobre todo, en la que preguntaba qué temas quieres que abordara en este 2024, ¿no? Que abordara en este espacio, que abordara en este podcast y que estuvieran, por supuesto, relacionados con la salud femenina, porque, hombre, yo sé que si te gusta el fútbol me parece fantástico, pero de eso no es de lo que hablamos. Entonces, bueno, propuse una serie de temas, ¿no? Hice así como un test y me sorprendí muchísimo con la cantidad de mujeres que me pidieron más información sobre la píldora anticonceptiva. No tanto la píldora de que te cuente qué tipos de píldora hay ni nada de esto, sino precisamente lo que te decía antes, qué implica esto para nuestra salud hormonal femenina, ¿no? Al final la píldora no deja de ser un tratamiento hormonal que hoy en día pues sigue teniendo un poquito de controversia. Y yo quiero empezar este episodio, dado que el tema pues ya sabemos que tiene controversia, quiero empezar el episodio diciéndote algo que pues no sé si sabías, pero si tomas la píldora, en realidad no menstruas. Y aquí no voy a hacer valoraciones de si es buena, de si es mala, de si la deberías tomar o deberías dejarla. Yo te considero lo suficientemente adulta como para hacer lo que mejor le venga a tu salud, a tus hormonas, a tu cuerpo, dentro del contexto en el que vives. Es decir, no es lo mismo que la estés tomando porque tienes una endometriosis severa o que la estés tomando como anticonceptivo porque tienes pareja estable o porque te la han recetado para enmascarar algo en lo que podrías trabajar en realidad con cambios en tu estilo de vida, ¿no?, o tu alimentación. Entonces, decir que si es buena, que si es mala, pensando que todas somos iguales y que esto es una verdad universal o que no tenemos criterio propio, ¿no? Entonces yo te digo lo que es bueno o lo que es malo porque tú no eres capaz de decidirlo, a mí me parece que es tan simplista que ni siquiera tendría que estar aclarándolo, pero bueno, yo quiero que, como no quiero que nadie se enfade, por supuesto, esto es lo primero, el primer disclaimer, ¿no?, que quiero hacer con respecto a este tema. Pero vamos al episodio, porque en realidad yo lo que te quiero contar hoy, por lo menos lo que intento, lo que pretendo es ayudarte a entender mejor la diferencia entre un ciclo menstrual natural y un ciclo menstrual artificial, es decir, uno con los cambios inducidos por la píldora. Y yo voy a hablar de la píldora así en general, por simplificar un poco el podcast, porque si no sería como muy complicado, pero en realidad todo lo que comento de la píldora también se aplica al anillo vaginal, que el efecto, hay diferencias obviamente, pero es un poquito similar. De hecho, si hay más dudas o si hay más cositas, yo cuando vayas escuchando este episodio o cuando termine este episodio, te agradecería, como siempre te digo, que me dejes en los comentarios siempre tus dudas, etcétera, porque a mí me sirven, bueno, pues para ir clarificando cosas que quizás yo pienso que están clarísimas, pero a lo mejor no lo están, o bueno, pues a lo mejor alguna duda o alguna cosa que no he abordado pues por tema de tiempo, por tema no sé, de hacer el mensaje más sencillo, ¿no? Y crees que es muy importante que integremos también, porque como quiero hacer varios episodios sobre el tema, yo te estaré súper agradecida que todo lo que te surja, todas las dudas, todo lo que quieras, ¿no? Yo estoy aquí para eso, me las dejes escritas en los comentarios y tomaré bien nota para ir aclarándolas. Hablaré, como decía, ¿no?, de la píldora en general, pero bueno, todo se puede aplicar al anillo vaginal. Y mira, sí que quiero empezar primero contándote, bueno, primero, como dice el dicho, ¿no?, al César lo que es del César. Y no vamos a quitarle a la píldora
tampoco su mérito, porque no es poca cosa. Ha formado parte de la historia femenina, y en su momento fue toda una revolución para nuestra libertad. Tú imagínate cuando antes, o sea, cuando antes, bueno, pues si habían relaciones sexuales o se tenía un alto conocimiento del ciclo menstrual, y esto había algunas mujeres que sí lo tenían, pero muchas no, el poder decidir, ¿no? Sobre tu cuerpo, pues claro, imagínate, esto fue toda una revolución, ¿no? Para nuestra libertad. Pero hoy quiero contarte qué es lo que ocurre exactamente, sin quitarle, como decía, mérito a la píldora, qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo cuando la tomamos. Yo me imagino que alguna vez te lo habrás preguntado, o lo habrás buscado en Google, o incluso lo habrás leído a lo mejor en algún prospecto de estos pergamínicos, ¿no? Que vienen en la píldora, pero si no lo has hecho, bueno, pues te lo cuento. Y es que la píldora tiene hormonas sintéticas, evidentemente sintetizadas en laboratorio, que son muy similares a los estrógenos naturales, los que producen nuestros ovarios, y a la progesterona que produce nuestro cuerpo lúteo, nuestros ovarios también, ¿no? Después de la ovulación. Entonces, cuando tomamos una concentración constante, entiéndeme, ¿no? En una píldora, en una caja, de cada blister, ¿no? Cada píldora, digamos, tiene la misma concentración que pues la que tomaste ayer o la que te tomarás mañana. Bueno, más o menos, ¿no? No exactamente, pero bueno, más o menos es como hay un número de píldoras que, digamos, tienen la misma concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos tomamos la píldora, la concentración de estos estrógenos y de esta progesterona, ¿no? Que se incluyen, ¿no? Que son la composición de la píldora, se mantiene constante a lo largo de todo el mes. Y esto lo que hace es que consigue inhibir nuestra ovulación. Es decir, romper por completo la fluctuación hormonal natural de nuestro ciclo, que no sé si te has fijado, pero en nuestro ciclo, si has mirado alguna vez ciclo menstrual en Google o gráfica de ciclo menstrual, yo en mi Instagram siempre suelo ir compartiéndola, pero estos días, ¿no? En torno a este episodio voy a ir compartiéndola también más. Si te fijas, y además también puedes incluso acceder en mi blog, martaleon.com/blog, ¿no? Estoy a punto de subir pues un par de artículos sobre el tema. Entonces ahí puedes ver perfectamente cómo las gráficas venimos de la menstruación con niveles bajitos de estrógenos, empezamos a subirlos en la fase folicular hasta llegar a la ovulación, en donde estamos en el pico máximo, luego descendemos, luego volvemos otra vez a subir, ¿no? En fase lútea, y luego ya terminamos de bajar pues de nuevo para la siguiente menstruación. La menstruación necesita niveles bajos de estrógenos para que se dé, ¿no? Y la ovulación necesita niveles altos de estrógenos para que se dé. Vale. En el caso de la progesterona, normalmente en fase folicular está siempre muy bajita, y hasta que no se produce la ovulación es que no se eleva, ¿no? En fase lútea, que la fase lútea, no digo, la progesterona es la reina de la fase lútea, hasta que no llega la fase lútea no se elevan lo suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si lo piensas, dependiendo del momento del ciclo en el que estés, o sea, dependiendo de la semana, del día, tus niveles de estrógenos o de progesterona van a estar diferentes. O sea, no es lo mismo el día 8 del ciclo que el día 18 del ciclo que el día 28 del ciclo. ¿Ok? Cuando tú estás tomando la píldora, la concentración de cada pastilla es la misma. Entonces, esto quiere decir que te va a mantener de manera constante, ¿no? Estos niveles hormonales. Claro, es que si lo piensas, la píldora anticonceptiva se basa en una premisa: que no ovules. Si no ovulación, pues no hay embarazo. Si tuviéramos con la píldora estas fluctuaciones hormonales, no sería anticonceptiva, sería una vitamina, no sé, sería otra cosa, pero no sería una píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, la propia naturaleza de este medicamento es precisamente mantener una estabilidad, o sea, inhibir la ovulación. ¿Sí? O sea, hasta aquí entendemos un poco pues la razón de ser, de existencia, ¿no? de la píldora. Vale, como sabes, la píldora, si alguna vez la has tomado, y si no, yo te lo cuento, normalmente se toma durante 3 semanas y luego se descansa otra semana. O en algunas marcas hay una píldora del mismo color, el mismo tamaño, todo igual, para 3 semanas, ¿no? Para 21 días. Y luego la última semana hay una píldora que es un poquito diferente, que es un placebo, ¿no? En realidad es una píldora de otro color o de otro tamaño, ¿no? Etcétera. Vale. Evidentemente, durante los días que estamos tomando el placebo,
Pues es que su nombre, como su nombre indica, placebo es no medicamento. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tú te estás tomando, yo qué sé, pues una capsulita, una grajea de azúcar o de fructosa o de lo que sea que tenga, o a lo mejor simplemente tienes el descanso y se te acaba el blister y ya se ha acabado el mes, ¿no? Digamos, pero ahí tú no estás tomando nada. Como tú no estás tomando nada, vamos a pensar a nivel bioquímico qué pasa en nuestro cuerpo. Decíamos, el ciclo menstrual natural decíamos que tenía fluctuaciones, pero para que la menstruación se dé, hemos dicho que era importante una premisa, que los niveles de estrógenos estuvieran bajitos, bajo mínimos, ¿verdad? Acabamos de decir. Sí, vale, pues nosotras necesitamos niveles más bajitos de estrógenos que en comparación con el resto del mes para que la menstruación se dé. Si nosotras, en lugar de tener esta fluctuación que hemos dicho, ¿no? Natural, tenemos esta estabilidad, por decirlo así, ¿no? Esta linealidad, ¿no? De la misma concentración de estradiol, de estrógenos, sí, de estrógenos y de progestágenos, ¿no? Siempre, siempre, siempre estable. Y de repente se nos acaba la caja y pasamos una semana o tomando placebo o no tomando nada, ¿qué ocurre? ¡Bum! Tenemos una caída en los niveles, que no eran muchos, eran poquitos, pero en los niveles de estas hormonas. Entonces, claro, es más o menos lo que percibimos en el descenso, en este descenso brusco, ¿no? En esta fase premenstrual, en el final de esta fase premenstrual, justo antes de la menstruación, ¿no? Cuando percibimos este descenso hormonal. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? ¿Qué hace, mejor dicho, el endometrio, ¿no? Como decía, cuando percibe ese descenso? Pues menstrua. Entonces, solo que en este caso en realidad no estamos hablando de una menstruación, puesto que no ha habido ovulación, sino que estamos hablando de lo que se llama, o sea, un tipo de sangrado que se llama un sangrado de deprivación. Bueno, como te decía, esta es una respuesta en realidad de nuestro cuerpo como efecto de esa ausencia hormonal, ¿no? Durante esa semana. Vale. Pues el mecanismo de la píldora fue diseñado, ojo, o sea, esto no es casualidad, para imitar nuestro ciclo natural, pero sin la ovulación, evidentemente, porque lo que te decía, porque si no, claro, no sería anticonceptivo, sería otra cosa, ¿vale? Entonces, no sé si alguna vez te has preguntado esto, pero ¿tú sabes por qué se concibió así el ciclo de ingesta? Que la tomáramos durante 3 semanas y que luego hiciéramos ese periodo de descanso, que casualmente ese periodo de descanso nos llevara a tener como una especie de menstruación de sangrado, ¿no? El sangrado por deprivación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, pues yo cuando estaba buscando información sobre este episodio y estaba queriendo explicarte esto bien, porque sí que recuerdo, ¿no? Que esto fue diseñado, pero no recordaba bien los detalles, bueno, pues encontré un artículo de la BBC muy chulo donde hablaba de, bueno, pues eso, de los creadores, ¿no? De la píldora, que fueron John Rock y Gregory Pincus. No me sabía sus nombres, pero bueno. Ellos no lo hicieron exactamente por razones médicas, porque a lo mejor podrías decir, bueno, pues el ciclo menstrual de la mujer tiene 28 días, pues lo lógico es, que esto podíamos haberlo pensado, ¿no? Pues lo lógico es que el ciclo menstrual artificial también dure 28 días. Sí, pero no. Más bien, más que por razones médicas, en realidad fueron por razones culturales. Y espera que te cuente. Resulta que, según decía este artículo, Rock era muy católico, muy devoto, y para él era muy importante obtener la aprobación del Vaticano, ¿no? Él quería que su sistema anticonceptivo fuera lo más parecido posible al proceso natural. Vale, como la Iglesia Católica ya había aprobado el sistema de anticoncepción natural, o sea, este en el que tú observas el flujo, observas la temperatura, llevas el calendario, ¿no? Puedes detectar tus días fértiles, pero en realidad no para quedarte embarazada, sino al revés, para no quedarte embarazada, ¿vale? Justo para dejarte de tener sexo durante la ovulación, ¿no? Vale, pues entonces Rock decía, ok, si mi método emulaba el ciclo menstrual natural, pues puede ser que también logre el visto bueno del Papa. Vale, pero aún así, la jugada esta no le salió del todo bien. Resulta que la píldora, que en realidad fue aprobada en 1960, o sea, fíjate qué pasada, 1960, o sea, cómo estaban las mujeres en aquella época, ¿vale? O sea, que cuando salió la píldora, por eso te decía que fue una revolución, ¿no? Vale, cuando sale la píldora en 1960, esto fue un boom, evidentemente. Y la Iglesia tardó casi una década, es decir, pasados los años 70, fue que se pronunció públicamente, ¿no? con respecto a la píldora. ¿Y sabes lo que dijo la Iglesia? Pues que no le gustaba.
esto lo consideraba una manera, ¿no? Un método anticonceptivo artificial, no le gustaba y no la aprobó, digamos. Entonces, para ese momento, claro, 10 años después, esto lo seguía comercializando, no lo seguían comercializando, había varios laboratorios pues, que ya la distribuían, bueno, etcétera, etcétera. Quiere decir, se tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Aunque, como decía, esta jugada no les salió bien, bueno, ya la preocupación en este momento no era tanto de la Iglesia, sino de las mujeres. Entonces, tú ponte en situación, ¿no? Estamos en los años 60, ser dueña de tu fertilidad es todo un hito de empoderamiento en el mundo machista y también, pues, era todo un reto, ¿no? Para las mujeres, porque claro, de pronto tenían que crear conciencia, pues, de que cada mes, durante todos los días del mes, tenían que tomarse un anticonceptivo, una pastilla. ¿Durante cuánto? Mientras no quisieran quedarse embarazadas, pues durante ese tiempo. Claro, además, ahora ya sabemos mucho, es que claro, tú piensas que estamos, o sea, ¿cuántas décadas han pasado desde entonces? Han pasado muchísimos años, ¿no? Estamos en el 24, pues imagínate desde los 60. Claro, tampoco sabían muy bien, empezaron a descubrirlo evidentemente, con fallo-error, con éxito-fallo, ¿no? ¿Cómo se dice? Acierto-error, ¿no? Empezaron a observar que, claro, si tú tenías algún fallo a la hora de tomarte la píldora perdía eficacia y te podías quedar embarazada, ¿no? Entonces, claro, como aquí ya la preocupación, te decía, ya no era de la Iglesia, sino en realidad era de las mujeres, vale, pues según cuentan, otro hombre, y que este se llamaba David Wagner, que además era padre de 4 hijos, ¿no? Cuya mujer tomaba la píldora, en 1961, es decir, un año después de que saliera la píldora, ¿no? de que se creara, ¿no? Que se sintetizara por primera vez, vale, pues diseñó un envase redondo que permitía ver si la mujer se había tomado la píldora correspondiente a ese día o no. ¿Vale? Porque al parecer, pues eso, a él, por ejemplo, le preocupaba, se ve que, o sea, este diseño porque le preocupaba mucho que su mujer, pues eso, se olvidara de algún día de tomar la píldora, etcétera, ¿no? Y entonces esto facilitaba mucho la administración. No sé si te has fijado, por si alguna vez has tomado la píldora, esto te suena, que los blisters del ibuprofeno, los blisters de, yo qué sé, del Eutirox, los blisters de, o sea, de otros medicamentos, sean hormonales o no, no tienen toda esa escritura, ¿no? Toda esa leyenda que hay en los blisters de las píldoras anticonceptivas. Bueno, pues es esto, ¿no? De esta manera lo que se hacía era facilitar, como decía, ¿no? La administración. Y enseguida, unos añitos después, muchas empresas farmacéuticas empezaron a copiar el modelo. De hecho, este es el que muchas marcas, ya te digo, ¿no? lo utilizan. De hecho, y esto te va a encantar, encontré una publicidad de 1964 que decía, es que me dio hasta la risa, decía, fácil para que tú se lo expliques y ella lo use. En fin, como te decía, vamos a pensar que esto era en los años 60 y ser dueña de tu fertilidad era todo un hito de empoderamiento en este mundo machista. Así que bueno, la historia de la píldora, ¿no? Como te decía, han habido debates científicos de si deberían haber descansos para menstruar cada mes o no. Debates, por supuesto, en lo que había muy poquitas mujeres, también hay que decirlo, por no decir ninguna. Y bueno, aunque décadas después salió al mercado una píldora, por ejemplo, con la que solamente menstruabas 4 veces al año, o aquella con la que ya no menstruabas nunca jamás, esto creo que salió en torno a 2003 o así, si mi memoria no falla, la píldora tradicional al final es la que siguen eligiendo la mayoría de las mujeres, ¿no? Esta que nos hace menstruar una vez al mes. Quizás sea porque el hecho de menstruar una vez al mes en realidad es como un reloj interno. O sea, aunque tú estés tomando la píldora, el hecho de tú, o sea, es como que a nivel celular, ¿no? Las mujeres tenemos como ese ritmo. El otro día te hablaba en un episodio de los ritmos circadianos. Bueno, pues existe un tipo de ritmo que se llama ritmo infradiano, que es este ritmo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Tiene que ver con esta sabiduría celular que tenemos las mujeres, ¿no? Que sentimos porque muchas veces tú, cuando has estado más despistada, no sé si esto te suena, ya me dices si te encaja, pero a veces cuando has estado más despistada a nivel de los meses, de cuando te ha venido la regla, tienes como cierta capacidad cuando ya has cumplido unos años, ¿no? De percibir, de saber, incluso si no te lo apuntas, de saber si se te está retrasando la regla o no, porque como que de alguna manera ya tenemos, ¿no? Como te decía, ¿no? De manera interna, no sé, como este reloj. De hecho, es más, en la antigüedad,
Esta era una manera de calendarizar los días, porque no sé si sabes, pero esto hay muchas arqueólogas, podías buscar en Google que hay cositas. Esto te lo cuento así como anécdota, porque en realidad esto daría para otro episodio, ¿eh? Pero como anécdota, que sepas que hay hallazgos antropológicos donde se observaba que el calendario menstrual, o sea, como nosotras tenemos la menstruación también más o menos como o sea, los días, ¿no? El ciclo menstrual tiene más o menos esta regularidad como los ciclos lunares, ¿no? Y al final las lunas, de una luna a la siguiente más o menos pasa un mes. Fue el primer calendario, los primeros calendarios fueron calendarios lunares y calendarios menstruales, también en un contexto en el que nosotras estábamos, bueno, pues mucho más en la naturaleza, tomando sol, tomando luna, ¿no? Entonces al final el hecho de estar, pues eso, más al aire libre también hace que nos sincronicemos, pues eso, con los ritmos, ¿no? Si yo antes el otro día en el capítulo de los ritmos circadianos hablaba de la sincronización con el sol, pues esto sería algo así como la sincronización con la luna, ¿no? En fin, luego ya pues eso, llegó la Iglesia Católica, llegaron los calendarios gregorianos y ya otra cosa. Pero por eso te digo que esto daría para otro episodio interesante. Si esto te gusta, bueno, pues déjamelo y no sé si a lo mejor en episodio o si no en un post te contaré un poquito más. Bueno, pues como te decía, este sangrado regulado y predecible, ¿no? Puede ser visto como un beneficio para muchas mujeres, porque de alguna manera nos da, como te decía, la sensación de normalidad, nos da sensación como de cierto control y de cómo, o sea, y como que el ciclo, ¿no? De alguna manera es como... bueno, pues sigue su curso, no han habido cambios. Sin embargo, si tomas una píldora en la que ya dejas de menstruar completamente, pues esto sí que a algunas mujeres nos puede hacer, bueno, a no ser que estés muy enfadada con tu menstruación o incluso tengas, imagínate, una endometriosis severa, por eso al principio decía que hay que mirar las casuísticas, ¿eh? Una endometriosis súper severa y entonces es mucho mejor que no tengas menstruación, ¿no? No tanto como porque esto vaya a curar nada, sino porque es que, claro, estamos hablando de algo que mes a mes es como prácticamente una tortura, ¿no? Entonces a veces la calidad de vida, ¿no?, de estas mujeres es mucho mejor pues cuando, digamos, suprimimos la menstruación. Pero quiero decir, el hecho, ¿no?, de que tengamos esa regularidad nos lleva a tener una idea sobre la píldora de que regula el ciclo menstrual. Y en realidad no es exactamente así, o sea, la píldora no nos está regulando el ciclo menstrual. Lo que está haciendo es desconectar nuestro ciclo menstrual natural y poner en marcha un ciclo menstrual artificial. Esto no es ni positivo ni negativo, como decía antes, simplemente es lo que ocurre, ¿no? Es como estamos dando una concentración diferente de estas hormonas, diferente y constante a lo largo de todo el ciclo para inhibir la ovulación, y cuando recibimos digamos, la concentración cero, ¿no?, de estas hormonas, o sea, cuando tomamos la píldora placebo o cuando hacemos el descanso, pues entonces ahí viene este sangrado por deprivación, ¿no? La ovulación y las fluctuaciones hormonales naturales aquí están prácticamente ausentes, ¿no? Y claro, esto también pues, puede tener un impacto significativo en nuestra salud hormonal, o bueno, o no, depende un poco de cada mujer, ¿no? Esto, como te decía, no tiene una respuesta sencilla para todas, pero sí que es interesante, ¿no?, como tener algo muy claro, que es que en realidad la píldora no regula, sino que suprime, ¿vale? O sea, esto es como, no sé, o sea, quiero decir, hay que entender también que la píldora anticonceptiva es un medicamento que se toma de manera crónica, es decir, se puede tomar durante meses, se puede tomar durante años, durante décadas. Y como un medicamento de manera crónica, pues quiere decir, también sabemos que tiene sus ventajas y que tiene sus inconvenientes. O sea, sin más, simplemente, por eso digo, no se trata de demonizar la píldora, pero simplemente darle pues también la categoría de medicamento que tiene, ¿no? Ahora hablemos un poquito del estrés. Fíjate, en este podcast ya hemos hablado más veces del estrés. De hecho, yo te recomiendo mucho que vayas a Spotify o, bueno, a YouTube si me prefieres ver, y que busques el episodio del estrés, en el que, bueno, pues te comparto estrategias para mejorar la gestión del estrés, porque hoy en día la verdad es que todas, sin excepción, tenemos estrés y necesitamos estrategias para bajar estos niveles de estrés. Y bueno, ya que estás, pues si me dejas un fuerte like, me dejas un comentario, bueno, tú ya sabes, todas estas cosas que hacen los youtubers y que hace que, o los podcasters, ¿no? Que hace que los algoritmos me quieran más, pues yo te lo agradezco infinito. Pero bueno, como te decía, ya sabes que el estrés puede afectar significativamente a nuestro ciclo hormonal. De hecho, bueno, yo sobre esto
pues tengo pendiente también hacer un episodio del podcast, ¿no? Porque te sorprenderías de la cantidad de casos de mujeres que tienen desequilibrios menstruales a causa del estrés. Desde desajustes, dolor menstrual, pues hasta amenorreas, o sea, ausencia de menstruación por una sobreactivación del sistema simpático, por una sobreactivación adrenal y que al final pues eso nos lleva a directamente que la regla desaparezca. Incluso, aunque estén tomando anticonceptivos, ¿vale? O sea, hay mujeres que están tomando anticonceptivos y no menstruan. ¿Vale? Eso, lo único que, pues eso, el hecho de estar tomando anticonceptivos, pues hace que ya tengan un nivel basal de hormonas, ¿vale? Bueno, ya hablaremos más de este tema porque si te interesa mucho, déjamelo en los comentarios, que hay como mucha tela que cortar, pero bueno, te lo digo así como recordatorio, ¿no? Porque en realidad nuestros cuerpos son muy complejos, o sea, están influenciados por infinidad de factores externos. No es lo mismo si fumas, si no fumas, si estás más estresada, si estás menos estresada, si tienes algún problema vascular, de circulación, si no lo tienes, si tienes antecedentes tiroideos, si no lo tienes. Es que quiero decir, al final estamos tomando un medicamento y tenemos también que revisar si estamos tomando otros medicamentos que puedan interferir o cómo es cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Porque como te decía, somos sistemas complejos que nos influyen muchísimos factores internos y externos y que nada es sencillo, o sea, tan sencillo como para tener una respuesta universal o como para que a todas nos den la misma solución. O sea, es que una píldora no puede servir para todas, ¿no? Sin embargo, la píldora anticonceptiva es uno de los medicamentos más recetados. Entonces, bueno, pues aquí es simplemente yo quiero como abrir un poquito como de este debate. Además, normalmente su uso, como te decía antes, es muy prolongado. O sea, estamos hablando de un medicamento que ¿cuánto tiempo puede tomarse la píldora, no? Pues como mínimo durante meses. O sea, no es una cosa como un ibuprofeno que te tomas plof, ¿no? Un día y ya, sino que lo estamos tomando durante meses, lo estamos tomando durante años, lo estamos tomando pues quizá más de una década. Tú piensa, cuando has tomado anticonceptivos o si los estás tomando todavía, piensa cuánto tiempo llevas tomándolos, cuántos años, contando si quieres descontar los descansos, si has hecho algún descanso alguna vez, ¿no? Pero cuántos años has estado tomando, o cuántos meses has estado tomando, ¿no? Anticonceptivos. Bueno, esto no es para que te agobies, simplemente es para que hagamos esta reflexión, ¿eh? Algunas mujeres, el tiempo que han estado tomando los anticonceptivos, ¿no? Pues ha visto cómo su cuerpo también, o sea, cuando tú, por ejemplo, dejas los anticonceptivos después de haber estado tomándolos durante un tiempo, esto también puede influenciar en cómo responde tu cuerpo después de haberlos tomado, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres enseguida, después de dejar de tomar los anticonceptivos, se encuentran estupendamente. Otras tarda el cuerpo un tiempo en regularse, ¿no? Otras pues, que pueden ser, yo que sé, unos días o sobre todo si es, por ejemplo, a nivel emocional, a nivel de hinchazón, ¿no? Cosas más rápidas de resolver o unos meses, pero a lo mejor necesitamos, yo que sé, para que el sangrado o la longitud del ciclo menstrual dure pues como duraba antes o sea más regular, necesitamos varios meses, varios ciclos o pues yo qué sé, tenga que ver con el tema del peso o tenga que ver con el tema del mundo emocional, ¿no? De salud emocional, etcétera, bueno, pues también depende mucho. Yo esto, por ejemplo, en consulta lo veo muchísimo. Acompaño muchísimas mujeres en este camino de dejar la píldora anticonceptiva. A veces vienen mujeres que ya la han dejado hace tiempo y justo están en plenas irregularidades y entonces ponemos orden y otras mujeres, las más precavidas, tomando la píldora vienen para que establezcamos juntas un plan estratégico para que cuando dejen de tomar la píldora, o bien porque están buscando embarazo, o bien porque se han cansado también, o bien porque quieren buscar otros métodos, otras alternativas, o sea por el motivo que sea, vienen a la consulta y establecemos un plan estratégico para, pues de nuevo, reconectar el ciclo, reconectarnos con nuestra ciclicidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Como cada una de nosotras es diferente, después de dejar la píldora, en realidad necesitamos... O sea, los tiempos de una y de otra también pueden ser diferentes. Hay mujeres que necesitan un poquito más de mimo, hay otras mujeres pues, que enseguida se ajustan rápido, ¿no? Sobre todo, también si has dejado la píldora, ¿no? Porque quieres aprender a escuchar tu cuerpo, esto también siempre, ¿no? Se abre a que haya una mirada, ¿no? Más, como un poquito más de autoescucha y esto también es muy bonito, ¿no? O porque quieres aprender a regularte de manera natural o porque, como te decía, ¿no? Te quieres quedar embarazada, etcétera, ¿no? Bueno, pues son como motivaciones diferentes que también requieren
estrategias diferentes y autoescucha diferente. Dentro de que escucharnos a nosotras mismas siempre es interesante, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, hay mujeres que a veces empiezan a notar o sea, que empiezan a notar, por ejemplo, pues eso, como te decía, ¿no? Como que tardan más tiempo, más meses en volver a encontrar su normalidad. Algunas más rápidamente. Incluso si estás tomando, por ejemplo, la píldora ahora, yo lo primero que te recomiendo, por esto que decíamos de la autoescucha, es que tú vayas haciendo un seguimiento de tu ciclo. Lo puedes hacer en tu calendario, lo puedes hacer en calendario y papel, en tu agenda, lo puedes hacer en una aplicación de estas menstruales, donde tú quieras, ¿no? Hagas un seguimiento de tu ciclo y empiezas a observar los distintos matices. Incluso aunque la estés tomando, ¿eh? Porque dices, jo, es que si estoy tomando la píldora estoy así como en plano. Sí, pero tú observa, vale, tu ciclo te viene efectivamente cuando tú dejas de tomar la píldora. Hay un día exacto en el que siempre se repite que te viene la menstruación. Genial, apúntalo. ¿Tienes cambios en el estado de ánimo desde que la estás tomando? Apúntalo. O a lo largo del mes, apúntalo. Te encuentras, yo que sé, cambios en el apetito. ¿Tienes más hambre, menos hambre? ¿Tienes más energía, menos energía? ¿Cómo está tu líbido desde que estás tomando la píldora? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿No hay? ¿No? Algunas mujeres, por ejemplo, me dicen que la libido cero desaparece completamente, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿Estás durmiendo bien cuando la estás tomando? ¿Cuando estás en los periodos de descanso, ¿no? Con este placebo. ¿Cómo está tu piel? ¿Cómo está tu flujo? El flujo normalmente es muy poquito porque, claro, también lo que hacen, ¿no? Pues justo el anillo vaginal, por ejemplo, es cambiarnos, espesar un poquito este flujo para que, bueno, pues evidentemente para que no te quedes embarazada, ¿no? Entonces, bueno, si notas alguna cosa, si tienes episodios de cándidas, por ejemplo, cambios en tu microbiota, ¿vale? Que de esto también quiero hablar un poquito en detalle en otro episodio, porque esto tiene mucha chicha, ¿no? Los cambios que afectan también, ¿no? a nuestra microbiota, bueno, todo este tipo de cosas, o sea, una serie de observaciones que tendríamos que ir observando para también empezar a estar más en sintonía con nuestro cuerpo y a identificar cualquier cambio o irregularidad que pueda surgir. Si estoy tomando la píldora o si acabo de dejar de tomar la píldora, si la regla me duele, si ya no me duele, si viene con más cantidad, menos cantidad, más coágulos, menos coágulos, todo es información que te está dando tu cuerpo. Como te decía antes, este episodio no busca ni muchísimo menos disuadirte del uso de anticonceptivos, no, te lo digo ya, que todas somos mayorcitas, ¿no? Sino que mi intención es eso, ¿no? Que comprendamos cómo funcionan en nuestro cuerpo. Mira, hoy hemos hablado un poquito así como de historia y que también, pues como cualquier medicamento tomado durante un largo tiempo, que sepamos que tiene un impacto en nuestra salud. Eso no quiere decir que vaya a ser ni nada irreversible ni nada para agobiarse, pero que lo sepamos. Como sabes, es mucho mejor estar informadas, tomar decisiones conscientes sobre nuestro bienestar y esto parte desde el conocimiento, si no, no hay nada que hacer, ¿no? Y ahora antes de despedirnos, yo te quería proponer, bueno, primero que si estás tomando la píldora, leas el prospecto, que a lo mejor no lo has hecho nunca porque es pergamínico y larguísimo, pero léelo, y quiero invitarte a una pequeña reflexión. ¿Cuánto conoces realmente sobre el ciclo natural de tu cuerpo? ¿Y qué opciones naturales para cuidar de tus hormonas conoces? Si este episodio te ha hecho pensar, si te ha dejado así con ganas de saber de más o simplemente, pues yo que sé, te ha despertado un poquito de curiosidad sobre las alternativas naturales del cuidado hormonal, yo te animo a que sigas atenta a lo que viene. En la descripción te voy a dejar más información en la descripción del episodio porque tengo entre manos algo increíble que creo que te va a encantar. Estoy dándole vueltas porque quiero, bueno, pues eso, hacer así como contigo un viaje hacia el entendimiento profundo de tu cuerpo, tus hormonas, sin la necesidad de intervenciones artificiales. Bueno, como siempre, recuerda que el primer paso hacia el cambio es la curiosidad y la voluntad de aprender, porque en el conocimiento es donde está el verdadero empoderamiento, en el conocimiento es donde está la verdadera libertad. Cuando nosotras sabemos es que podemos elegir de manera más sabia, obviamente. Así que bueno, ¿estás lista para dar el paso? ¿Sí? De aprender más sobre ti misma. Bueno, ojalá este ratito juntas te haya inspirado y pues eso, como siempre te animo a que cuides un poquito más de tus hormonas cada día. Te mando un beso inmenso, estés donde estés y hasta la semana que viene. Chao. Bueno, y como dicen los youtubers, no te olvides de darme un fuerte like, suscribirte o si tienes dudas dejármela en los comentarios. Sabes que cada una de estas interacciones ayuda a que YouTube me posicione mejor y así pueda llegar a ayudar a más mujeres. Muchas gracias y hasta la próxima.